Te mandé a último momento la tarea, pero no sé si está bien. Bueno, no te atajes, después la miraremos, porque viste, yo desde ayer ya no toqué más estas cosas porque, bueno, tengo mis actividades. Bueno, Estamos, vamos a empezar. Entonces, Henry, ¿vos ya empezás a grabar? Está Henry, grabando, está grabando, bien. está grabando. Vamos a empezar en en la clase número 7 en especial, a retomar el tema del personaje, que es tan interesante dentro de la novela. Es ujú. más que probable que primero tengamos un personaje fuerte o una historia fuerte antes de comenzar las primeras líneas de escritura. Entonces, bien vale a ver cómo construimos este personaje, que aunque lo tengamos muy claro en nuestra cabeza, no es tan claro después en el momento de llevarlo al papel. Bueno, un personaje tenemos que entender que es una síntesis de diversos elementos, que a veces el autor puede tomar de la realidad y a veces puede ser totalmente ficticio por algo que escuchó. El lector va conociendo a través de una serie de informaciones que le tira el narrador, pero también puede ser que no solo lo haga como narrador, sino a través de los diálogos, que este personaje me aparezca a través de los diálogos, que es lo que ocurre generalmente cuando es un escritor avesado. Generalmente un personaje de un cuento, de una novela, no es más que el resultado de una serie de construcciones verbales. O sea, no lo estoy viendo en imagen, que es lo que me puede proporcionar el cine o el teatro. Lo estoy viendo a través de las palabras que yo voy diciendo con mucho cuidado. Y los personajes se perciben a través de los 4 sentidos, no de uno solo. ¿eh? Lo más común es que nosotros utilicemos el visual, pero hay otros sentidos como el olor, como el ruido que hace ese personaje. Hay que tener muy claro que son, aunque parezca obvio, ¿no? Seres ficticios, no son de carne y hueso. No lo tengo que ajustar a una pre-idea que tengo sobre alguien de carne y hueso. Lo que rodea a ese personaje va a ser tan importante como lo que diga de ese personaje que estoy eligiendo. Y también es muy importante la funcionalidad con los otros, con los que considero como secundario. Primero tenemos que tener en cuenta el enfoque. El enfoque sería desde donde lo miro. Es como si yo tuviera una cámara, ahora que está tan en boga la televisión o el celular. Tengo un celular, pero ¿quién tiene el celular? Ese enfoque puede ir variando y es muy rico cuando lo hago de distintos enfoques. Cuando lo puedo ver desde varios lugares o a través de otros personajes que vayan variando, porque cada uno me puede agregar algo a ese personaje. Las alternativas para la construcción puede ser que el narrador solo describa los lugares o los sitios donde él actúa y sus reacciones con respecto a ese sitio. Annie, por ejemplo, tiene una novela que vienen del barco, son inmigrantes, bueno, cómo funcionan dentro de la ciudad de Rosario, por ejemplo, sería. El narrador puede que se pare en contar solo, sobre todo si es una primera persona, lo que ese personaje piensa, sus evocaciones y sus deseos. A mí esto no me gusta cerrarlo ahí, porque es más rico cuando es polifónico. Polifónico, ¿qué quiere decir? Varias voces que hablan sobre lo mismo. Puede ser que el narrador sea el protagonista, o sea, que monologue de modo inconexo y se dirija a un interlocutor ausente, como cuando uno hace una remembranza. El narrador puede ser que investigue el paradero de ese personaje que todavía no lo descubrió, como Rosa Montero, vieron cuando va investigando ese marido que le desaparece en el baño de un aeropuerto. Puede ser que el narrador describe su aspecto físico, sus actividades desde la mañana hasta la noche, por ejemplo, en el Ulises de Joyce.
Es un personaje que se va encontrando con personajes secundarios, pero es el mismo personaje que hace todo el desarrollo en un solo día recorriendo Lisboa. Bueno, y después tenemos los personajes principales, eso ya lo saben, pero lo volvemos a remarcar, los secundarios, y no necesariamente el secundario tiene que tener un papel inferior, pueden estar al mismo nivel, hacer un contrapunto muy interesante como es el Quijote y Sancho Panza. O sea, el personaje principal es Quijote, pero Sancho Panza a lo largo de la novela va cobrando un relevamiento que lo hace, digamos, coequiper del principal. No está ni por debajo, sino al lado, interactuando. Podemos tenerle una caracterización indirecta que siempre es más recomendable que la directa. O sea, ¿cómo lo voy a ir caracterizando? A través de lo que va diciendo otros, o a través del espacio, o a través del tiempo, y de acuerdo, también lo podemos ir caracterizando de acuerdo a las relaciones que tiene con otros personajes. Les doy un ejemplo, porque esto no es fácil de verlo. Por ejemplo, Bernardo le preguntó a su hermano si le prestaba la guitarra, y su hermano se la negó. Cuando mucho tiempo después el hermano le pidió la moto por 1 hora, Bernardo ni siquiera le prestó atención. Tardó 1 año más en dirigirle la palabra. Acá, por el comportamiento de Bernardo, deducimos que Bernardo es rencoroso y vengativo. Pero no me dice, es rencoroso, es vengativo, está preparando una... Mire cómo lo dice. Bernardo le preguntó a su hermano si le prestaba la guitarra, y su hermano se la negó. Cuando mucho tiempo después el hermano le pidió la moto por 1 hora, Bernardo ni siquiera le prestó atención. Tardó 1 año más en dirigirle la palabra. O sea, no solo me caracteriza Bernardo, sino me está diciendo de una situación familiar muy conflictiva sin ponerla, sin verbalizarla. Esto que yo les vengo repitiendo en todos los días que nos reunimos para este curso. Es muy válida la información tangencial, que quiere decir no directa, dándole una vueltita, haciéndola más atractiva. Porque así el lector se siente que está descubriendo él cómo es la trama. Bueno, entonces, ¿cómo damos a conocer los personajes? Mediante, primero, si quieren anotar, mediante sus acciones, por lo que hace. 2, mediante su pensamiento, por lo que piensa, pero no pongo todo lo que piensa, igual que las acciones, no pongo todo lo que hace. Voy en cuentagotas en la novela. 3, por el nombre. 4, mediante su voz, por lo que dice. Hay novelas que ni siquiera tienen el palito del diálogo, del guión, entonces, ¿cómo noto? Porque tienen lenguajes muy distintos uno de otros. Vargas Llosa, por ejemplo, es un autor que me mezcla, y ni siquiera me mezcla con puntos y aparte, va mezclando con puntos y seguidos las intervenciones de los distintos personajes. Y no nos perdemos en ningún momento, porque cada uno habla de una manera y se aboca a un tema determinado que me da la pauta que es ese personaje y no el otro. Y 5, por sus atributos, o sea, las cosas que lo distinguen. Conocer por lo que hace. Las acciones que ejecutan los personajes en los acontecimientos determinan el relato. La acción de una narración es la articulación de fuerzas divergentes o convergentes presentes en la novela. Cada momento de la acción constituye una acción conflictiva. Normalmente, si nosotros estamos trabajando en una novela policial, en una novela de intriga, en una novela incluso de la fantástica, hay núcleos y hay situaciones. Hay más de una situación en la novela. No hay una sola situación. Es muy raro que haya una sola situación. A lo mejor hay una situación principal y numerosos núcleos que alimentan o desvían o contraponen. Puede ser que nieguen toda la acción principal. Bueno, y tenemos
lo que teníamos antes y que era de Barthes y de todos los grandes estructuralistas rusos, ya lo estudiaron, tenemos el protagonista, el antagonista, que puede ser más de uno, el ayudante del antagonista y el ayudante del protagonista, el objeto, o sea, el objeto que provoca ese conflicto, el destinador, ¿eh? que es el que ejerce una influencia sobre el destino u objeto, el destinatario, que es el que se va a beneficiar con esa acción, y esto que les dije del ayudante, que puede ser ayudante del protagonista o del antagonista. Generalmente esto viene combinado, no viene tan limpito, digamos, no es tan taxativo. Lo que tenemos que ver es que los personajes tenemos que conseguir nosotros que sean creíbles y que cada personaje va a influir en el resto. A veces puede ser un personaje que yo lo traiga a colación, que sea presente en el momento que se está desarrollando la trama, o puede ser alguien del pasado de ese protagonista, alguien familiar que está influyendo por lo que ha pasado allá arriba en las características o en las acciones que hace el personaje, y que no la tengo que dar tan clarita. Cuando va a desarrollarse la acción, como esta que se vengó el muchacho cuando le pidió la moto que no se la dio, lo veo recién en la segunda acción. O sea, lo desarrollo en la segunda acción, algo que le ocurrió allá en el tiempo. Siempre hay que saber que lo tengo que hacer mover en coordenadas de espacio y tiempo. Hay que ser muy cuidadoso, sobre todo con novelas que tienen elementos históricos, que le hago incorporar cosas históricas, no quedar descolocado en el tiempo. Porque a lo mejor le pongo que alrededor de él estoy hablando del 1900 y pongo algo que ocurrió en el 1700, que ese personaje nunca pudo estar presente. O sea, tengo que ser muy cuidadoso con el entorno que ocurrió, si le estoy tratando de hacer un marco en una época, de no fallar en eso, porque nos comemos las fechas. Incluso por ahí yo en la que estoy haciendo ahora, había puesto que había hecho una llamada y después caí y digo, no, celular no había. O sea, una llamada en pospeles en teléfono público. Claro, claro, hay que tener muy en cuenta cuáles son los elementos reales que pudo haber en esa época. Claro. Incluso yo, por ejemplo, hice una novela que tiene que ver con pueblos originarios. Acá hablo para Rosaura, que es muy afecta a hacer eso, y tengo que hacer relevamientos. Si hago una novela, yo hice todo un ensayo, una investigación de cuál era la fauna, la flora, lo que se comía. Me costó un montón porque tuve que recurrir a datos antropológicos, a descubrimientos de los pueblos originarios, que no hay mucho material. Entonces uno tiene que ser muy serio en esto. Yo tengo hecha la novela y después tengo hecho un ensayo reflexionando de cómo la construí el entorno. Miren el trabajo que me habrá dado, que me dio para hacer un ensayo. O sea, de cómo fue esa investigación. ¿Por qué canales lo hice? Porque a mí me gusta no solo armar un trabajo, sino también después reflexionar de qué es lo que me llevó a hacer ese trabajo y cómo se hizo. Para que es como mostrar la trama del derecho y del revés, para que otros escritores puedan el día de mañana tomar de ahí y ver ese dato que uno puso, de dónde salió, cómo salió. Esto es muy común en escritores que tienen muchos años de oficio, que van contando, incluso yo ya les he dicho también de Cortázar, por ejemplo, cuando hizo Rayuela, él tiene un cuaderno de bitácora que se la dio a una señora de la universidad, que le hizo todo el estudio y hizo un libro que se llama así, Cuaderno de Bitácora sobre Rayuela, Cuaderno de Bitácora sobre Julio Cortázar, donde están incluidos hasta los dibujitos que él arma. Entonces ahí uno se entera que toda la novela lo llevó por elementos binarios contrapuestos. Si ponía uno que pensaba algún personaje, ponía enfrente el otro que pensaba lo contrario, o que por lo menos tenía características muy contrarias. Si uno era muy volado, muy idealista y demás, estaba el otro que era terrenal y que lo bajaba a tierra.
Y siempre ese binomio que usaba, incluso ahí que a mí me resultó muy curioso, hay un capítulo muy bien armado que tiene que ver con la trama de la araña y una telaraña, que es el primero que él arma. Y ese primer capítulo no fue el principio de la novela, aparece recién en el medio. O sea, la construcción de la novela también tenemos que tener claro que a lo mejor tengo el personaje, tengo elegido de qué se va a tratar, pero no tengo muy claro cómo va a ser la estructura. No desesperarse con esto, porque la novela tiene esa característica que puedo ir y venir. O sea, puedo todo el tiempo, un segundito, por favor, no te puedo atender, llámame dentro de 2 horas. Sí. Sí, ¿qué me quieres preguntar, por favor? Sí, decime, por favor. Sí, 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 pasa, pero no me hables así porque estoy dando clases. Hasta luego. Bueno, ahí vamos, porque me tienen que arreglar. Ahí está, el de aguas y de fuego, ese es. Ese es el que me dio mucho trabajo. Ese libro me llevó 5 años a hacerlo, la novela. Hermoso libro. Tiene los Sí. dibujitos, aparte toda la escritura rupestre. Hay mucha investigación, pero si vos lo leíste, viste que es una historia de amor en realidad. La historia de amor, como siempre, Sí, no podía ser así. sí. No se nota para nada el trabajo de investigación. Entonces después hay un ensayo sobre eso. Desconocidos, se llama Desconocidos Habitantes de mi Río, donde Ajá. yo cuento todo el descubrimiento que voy haciendo y toda la línea de investigación que llevo a cabo. Bueno, Es muy vamos prolija. a ver. Gracias. Hay que saber que también el personaje, aunque sea ficticio, yo voy a tomar elementos extraídos de la realidad, porque si no, ¿cómo construyo estas famosas figuras y las hago creíbles, ¿no? Bueno, lo que les quiero dar, digamos, maneras de extraer datos. Podemos extraer los rasgos de, por ejemplo, textos históricos, si voy a hacer una novela de corte histórico, y observar muy bien a partir de qué estrategias se han valido los autores de esos textos históricos para crearlo. También puede ser que yo tome un personaje y se me ocurra parodiarlo. Es muy válido. En algún momento dimos qué era esto de la parodia, de poder utilizar, que es uno de los elementos más ricos para poder trabajar y hacerlo, digamos, hasta no solo creíble, sino divertido. Por ejemplo, en las novelas de piratas se utilizó mucho el de la pierna de palo. Los piratas, hay películas totalmente parodiadas, digamos. ¿Cómo hacen para parodiar? Él, por ejemplo, cuando Stevenson creó la Isla del Tesoro, que aparece este pirata de pierna de palo, que después se utilizó como personaje en numerosos textos de piratas, que no era él el autor, sino que se lo tomaba y se lo seguía agregando cosas. Dice que él partió de una persona real, su cuñado, y efectuó las siguientes operaciones. Eliminó su tendencia moralista, sustituyó un rasgo característico de orden psíquico, su resistencia a la claudicación, por uno físico, la pierna de palo. O sea, era un tipo de mucha voluntad. Entonces la voluntad, ¿por qué la sustituyó por esa pierna de palo? Que lo hace muy, no solo creíble, sino atractivo como personaje. Conservó los otros rasgos de su personalidad, la inteligencia, el coraje, la paciencia, la sociabilidad. Para hacer esto, tengo que tomar una ficha o un cuaderno y ponerme a trabajar previamente. El otro que hace esto, como la pierna de palo y demás, que hoy lo vamos a ver un poquito, es Saramago.
Saramago generalmente, cuando describe algún personaje principal, le pone algún rasgo físico no común o deformante, sobre todo en las mujeres. Ahí en La muerte de Ricardo Reis va a poner una mujer que es coja, como esto que le digo, la pata de palo. O sea, eso, ¿de dónde surge? No surge de instantáneo de la nada, surge de las muchas lecturas. Uno a lo mejor leyó algún libro que le resultó atractivo, como esto de piratas en su infancia, y eso llamaba la atención, o por la forma de caminar, o por el toc, toc, toc. Entonces, en esta época él la pone esta novela mucho más acá, digamos, en Portugal, en Lisboa. Entonces, ¿cómo traslada? No va a poner una mujer con pata de palo, porque no es creíble en esta época. Entonces, ¿qué pone? Una mujer que es renga, entonces que hace un ruido determinado, que igual le resulta atractiva, que piripán, pero miren cómo lo va armando y cómo viene arrastrado de otras lecturas que tenemos. Hay que pensar los pormenores que le voy a poner, y a lo mejor no se los pongo de entrada, conservo esos pormenores para ponerlo mucho más adelante. Pero ya va siendo algo gestual que me va permitiendo que después el lector deduzca que está, digamos, con una diferencia en las piernas, con un rasgo, o alguien que es asmático, o alguien, porque eso le va a dar una determinada consistencia. Si lo estoy haciendo, por ejemplo, puede ser también de la parte psicológica, alguien que sea inseguro o que sea muy nervioso. Entonces agita los dedos sobre un escritorio o hace algo que me da la pauta que esa persona, y después su acción va a tener que ver con esto. Va a ir y venir en la acción, porque si es inseguro, lo hago o no lo hago. O sea, va a estar en esa característica, ¿se entiende? Pero hay que mostrarlo, no es válido que yo ponga, no sé, Gabriela es insegura, y después ese inseguro lo dejo suelto y no tiene nada que ver con la novela. No, la acción va a tener que ver con esto que yo estoy diciendo que es inseguro, o que lo estoy mostrando inseguro. Bueno, entonces, el personaje se puede construir a lo largo de la novela a través de operaciones como añadir información, suprimir información o permutar, cambiar esa información. Algunos datos de ese personaje, que es como esto que les digo de la pierna de palo, que después lo toma Saramago en la cojera de la protagonista, pueden tomarse de otros personajes literarios. Si yo estoy enamorada de una novela que me gustó mucho, si me impactó, como lo del Quijote, ¿qué característica puedo tomar del Quijote? Puedo tomar la locura, el idealismo, el que vea visiones y se ponen como normales. Que eso un poco lo toma el género fantástico. O sea, primero estuvo el Quijote, después vino el género fantástico, ¿se entiende? Bueno, el personaje debe darse a conocer a través de su participación en el relato. Y depende más de la lógica interna de la trama que de lo que explica el narrador. No tanta explicación, más acción. Conviene controlar muy bien la evolución de cada personaje. O sea, no dejarlo suelto. Por ejemplo, les doy, y vieron que yo les doy el ejercicio de entrada. El ejercicio en esta sección va a ser que ustedes elijan entre un familiar, un amigo o un desconocido que lo escuchamos en la calle, que nos sentamos en un bar y nos llamó la atención, que puede ser en el banco, la panadería, donde se les ocurra. Me eligen y me ponen las características reales que están observando de esa persona. Y después, a la par, me eligen, puede ser que elijan a más de una persona para observar, me eligen el que va a ser personaje. ¿Qué características reales la van a poner y qué características le van a deformar? ¿Está claro? O sea, de eso que observaron,
vamos a elegir algunas y vamos a eliminar otras. Vamos a tomar 2 rasgos característicos de esa persona que estoy eligiendo y la vamos a mezclar con la del desconocido. ¿Se entendió? El personaje. Y vamos a responder, este es bien complejo, a estas preguntas. ¿Qué hace? ¿De qué habla? ¿Y cómo es? El cómo es puede ser desde lo lógico, desde lo físico o desde el entorno. Para que se den cuenta miren, por ejemplo, les doy ideas para alguien singular, o sea, algo distinto. Puede ser tartamudo, puede ser un extranjero, un pedante, o sea, un orgulloso. Un extraterrestre, pequeño. Un segundito, por favor, se cortó. No lográbamos que pasara. Olga, que pase un ratito acá. Hola. Hola, hola. Hola. María, muy elegante hoy, ¿no? ¿Eh? ¿Dónde ir a fiesta? ¿Dónde ir a fiesta? Me vine linda. Bueno, ahora Hola, estamos de nuevo. ¿Seguimos? No sé si ustedes... Les voy a leer de Saramago el año de la muerte de Ricardo Reis, cuando él introduce... primero les voy a decir unas cositas de Saramago. Cuando él introduce el personaje, hagamos un premio Nobel, no vamos a hacer premio Nobel, nosotros creo que no, ya a esta altura, pero lo vamos a intentar. La muerte de Ricardo Reis, el año de la muerte de Ricardo Reis, que es de Saramago, es un libro de varias páginas, considerable, es uno de los más prestigiosos de él. Ricardo Reis, que es el personaje principal, está definido por sus objetos y la ciudad por sus calles. Si lo leen van a ver cómo se va definiendo. Hay un gerente que se introduce cuando él después de varias páginas va hablando como el narrador todo el tiempo, porque hay que ver, las técnicas que usa Saramago van más allá de quitar la puntuación. Ustedes saben que Saramago se lo lee en voz alta porque si no, no se entienden las novelas porque no tienen ni punto, ni coma, ni nada. Pero va mucho más allá de eso. Saramago es un autor que entró a la literatura por allá cuando tenía 50 años más o menos, entró tarde, él era relojero. Las novelas tienen que ver con su oficio, son minuciosas. Él sale por todo Portugal con unas libretitas y va tomando apunte de lo que habla la gente en la calle. Entonces él tiene una propuesta. Vieron que yo les dije que la literatura, todo el escrito tiene 3 patas, una de esas patas es la ideología. La ideología de él era pasar a la novela el lenguaje popular. Entonces, ¿cómo lo hace? Se da cuenta que la gente cuando habla tiene inflexiones de voz, pero no pone puntuación en forma oral. Entonces él, cuando va a volcar sus novelas, las vuelca totalmente sin puntuación. Y tenía incluso escritos algunos textos anteriores
y los transforma, los reescribe con esta técnica que es solo de él, que es quitar toda la puntuación posible. Y son largos textos donde hay desvíos constantes y entradas de otra información. Bueno, el asunto es que Ricardo Reis como personaje siempre se va a mostrar confuso, como en una nebulosa, como que es incapaz de ver la realidad. Y aparece cuando se encuentra este Ricardo Reis con el gerente de un hotel. El gerente del hotel, fíjense en el nombre que él elige para ese personaje secundario, es Salvador. Y no es gratuito, porque el nombre Salvador está tomado literariamente, va a ser el salvador de todo lo que él no entiende, el que le va a ayudar, el ayudante, digamos. Siempre los personajes de Saramago, les venía diciendo yo, tienen algún grado de invalidez. Esto no es solamente porque los quiere hacer singulares, sino porque hay toda una tradición de la picaresca portuguesa y también de la española. La picaresca es un género literario, un subgénero, digamos, donde aparecen personajes muy singulares que hacen cosas, así como lo dice el nombre, de pícaros, de hacer dañiñadas o de hacer cosas muy en contra de lo que pide, digamos, lo social. Pero son muy atractivos, y dan novelas muy atractivas, y generalmente, tanto en la picaresca española como en la portuguesa, sale después, digamos, algún tipo de tema moralizante. Este pícaro, en definitiva, no es un ser odioso, sino que lo hace para lograr algún fin moralizante. Bueno, en esta novela, como le decía, no es convencional el al describir a los personajes para nada. Y estilísticamente va a usar mucho la repetición y la reiteración. ¿Por qué? Porque quiere destacar alguna acción de ese personaje y lo hace más moroso. Las cosas siempre las va a mostrar desde varios puntos de vista. Ricardo Reis, que es el personaje acá, es un artista, un poeta. Es un único personaje que al mismo tiempo que avanza, realiza una modificación en los otros. Un elementos dispares él siempre, pasa de lo concreto a lo inmaterial. Eso lo hacen todos los buenos autores. Borges lo hizo todo el tiempo. La adjetivación de Borges es concreto y abstracto. En esa doble adjetivación que hace pone uno concreto y uno abstracto. En el mismo nominativo. En el mismo sustantivo. Tiene una manera sinfónica, Saramago como autor, de ir bajando líneas temáticas a través de sucesos que parecen totalmente cotidianos, que no tienen ninguna relevancia. ¿Está? Esto para que entiendan un poquito lo que voy a leer acá sobre el personaje. Y vamos a ver. Está en la página, en mi libro, en la página 24. Esto es de la editorial Alfaguara, por si lo tienen. Y dice así, empieza la novela, que alguna vez se lo leí yo por el inicio, que es tan interesante. Aquí acaba el mar y empieza la tierra. Llueve sobre la ciudad pálida, las aguas del río corren turbias de barro, están inundadas las arboledas de la orilla. Un barco oscuro asciende entre el flujo nocturno, es Highland Bridge, que va a atracar en el muelle de la Alcántara. El vapor es inglés, de la Mala Real, lo emplean para cruzar el Atlántico entre Londres y Buenos Aires, como una lanzadera por los caminos del mar, de aquí para allá, haciendo escala siempre en los mismos puertos. La Plata, Montevideo, Santos, Río de Janeiro, Pernambuco, Las Palmas, por este orden o el inverso. Fíjense en que me pone en situación. El narrador acá empieza en una situación y no me pierde para nada. Con eso que empieza, que es una metaforización de la escena, aquí acaba el mar y empieza la tierra,
decimos, ¿por qué él me dice esto? Y después aclara totalmente, porque está en el puerto, está viendo como si fuera una cámara cinematográfica, y va narrando, pero en ningún momento me pierde en qué lugar geográfico está. Me pone incluso el viaje que hace el barco, todos los puertos que, bueno, así va él narrando y recién en la página 24, miren todo lo que se pone, me dice quién es esta persona que está hablando. Recién ahí me la presenta. No me lo presenta de entrada. Nosotros hubiéramos presentado de entrada a Ricardo Rey. Él no hace eso. Lo pone en acción a través de todo lo que lo rodea. Y ya de ahí podemos deducir que él está en el puerto de Lisboa, esperando un barco que llega, o llegando en ese barco, no sabemos. Bueno, y acá lo introduce. Ricardo Reis, edad 48, natural de Porto, estado civil soltero, profesión médico, última residencia Río de Janeiro, Brasil, de donde procede. Viajó en el Highland Bridge. Parece el principio de una confesión, de una autobiografía íntima. Todo lo oculto está en esta línea manuscrita. Ahora el problema es solo descubrir el resto apenas. Miren cómo se permite él. Pone como si fuera una ficha de un currículum que yo agarro y está toda la data. Y como sabe que eso es aburrido y es demasiado, pone. Y pone de dónde procede, para que ese primer barco que yo veo allá arriba, hace 20 páginas, no se me olvide que él viene en el barco. No me pierde para nada. Que viene en el Highland Bridge. Parece el principio de una confesión, de una autobiografía íntima. Todo lo oculto está en esta línea manuscrita. Ahora el problema es solo descubrir el resto, apenas. O sea, me dice, te voy a seguir hablando de este personaje. Y el gerente, ahí hay un punto y seguido, y el gerente que había estado atento, torcido el cuello para seguir el encadenamiento de las letras y descifrarlas, el sentido piensa que ha quedado sabiendo esto y aquello y dice, doctor, no llega a ser reverencia, es una marca, el reconocimiento de un derecho, de un mérito, de una cualidad, lo que requiere una inmediata retribución, incluso oral. Mi nombre es Salvador, soy el responsable del hotel. El gerente, si el señor precisa cualquier cosa, no tiene más que decirlo. Y ahí, con un punto y seguido, sigue hablando el otro, que es Ricardo Rey. ¿A qué hora se sirve la cena? La cena es a las 8, doctor. Todo seguido, no me aclara quién habla. Por lo que dicen, yo me doy cuenta que pasa de un personaje al otro. La cena es a las 8, doctor. Espero que nuestra cocina le satisfaga. Tenemos también platos franceses. El doctor Ricardo Reis, miren, ahí se introduce el narrador. Estaban dialogando, en ningún momento me pone línea de diálogo, todo mezclado. El doctor Ricardo Reis admitió con un movimiento de cabeza su propia esperanza, cogió la gabardina y el sombrero que había dejado en una silla y se retiró. Mire todo lo que pone en media página. O sea, pone, ¿cómo lo pone a este Salvador? Que después vamos a ver por qué le da el nombre Salvador. Soy el responsable del hotel. Si ya el responsable del hotel, nosotros no pondríamos inmediatamente el gerente. Si el señor precisa cualquier cosa, no tiene más que decirlo. Esto que está diciendo Salvador, ¿cómo lo hace ver? Como alguien servil. O sea, no me dice es servil, es acomodaticio, quiere... Aparte, se fascinó con que era doctor. Doctor, no llega a ser reverencia, es una marca, el reconocimiento de un derecho, de un mérito, de una cualidad, lo que requiere una inmediata retribución, incluso oral. ¿Qué quiere decir una inmediata retribución? Atenderlo de otra manera. Y inmediatamente me pone la manera en que lo atiende. Lo abre, pero lo abre de tal manera que no solo me muestra el afuera, lo que hace gestualmente, sino que también se mete en la cabeza de este Salvador
sin decirlo, y dice cómo se siente impactado ante el doctor. Vuelvo a leerlo para que ustedes entiendan la dificultad en esta media página, si nosotros la quisiéramos hacer así de fluida, de cómo hay que trabajarlo. Es una entrada y salida permanente. Y el gerente que había estado atento, y lo muestra, torcido el cuello, o sea, lo estoy mostrando que está leyendo y claro, tiene el cuello torcido, para seguir el encadenamiento de las letras y descifrarlas. El sentido piensa que ha quedado sabiendo esto y aquello y dice, o sea, ese es un narrador omnisciente, porque lo está viendo no solo el gesto, sino también lo que está haciendo por dentro, su cabeza. Doctor. O sea, eso es lo que dice el gerente Salvador, una coma. Y ahora se vuelve a meter de nuevo el narrador. No llega a ser reverencia, es una marca. El reconocimiento de un derecho, de un mérito, de una cualidad, lo que requiere una inmediata retribución, incluso oral. Y pone un punto y seguido. Y ahí sale la retribución oral. Mi nombre es Salvador, se tiene que presentar. Soy el responsable del hotel, el gerente. Si el señor precisa cualquier cosa, no tiene más que decirlo. Y ahí habla Ricardo Reis. ¿A qué hora se sirve la cena? La cena es a las 8, doctor. Espero que nuestra cocina le satisfaga. Tenemos también platos franceses. El doctor Ricardo Reis admitió con un movimiento de cabeza, o sea, no le dio importancia. Su propia esperanza, cogió la gabardina y el sombrero que había dejado en una silla y se retiró. El mozo, a otro personaje secundario que introduce, el mozo estaba a la espera, dentro del cuarto con la puerta abierta. Ricardo Reis lo vio desde la entrada del pasillo, sabía que al llegar allí el hombre avanzaría la mano, servicial pero también imperativa, en proporción al peso de la carga, y mientras iba andando, reparó, no se había dado cuenta antes, en que solo había puertas a un lado, el otro era la pared que formaba la caja de la escalera. Pensaba en esto como si se tratase de una importante cuestión que no debería olvidar. Realmente estaba muy cansado. El hombre recibió la propina. La sintió más que mirarla, es lo que hace la costumbre, y quedó satisfecho. Tanto es así que dijo, señor doctor, muchas gracias. No podemos explicar cómo se había enterado él que no vio el libro registro. El caso es que las clases subalternas no son en nada inferiores en lo que a agudeza y perspicacia se refiere a quienes hicieron estudio y se llaman cultos. A Pimienta solo le dolía el ala de un omóplato, por mal asentamiento en ella de uno de los esfuerzos de la maleta. No parece un hombre con mucha experiencia en carga. Miren, ahí me introduce incluso el nombre de este Botones, digamos, que es el que le lleva la valija. A Pimienta, y pone Pimienta con mayúscula, por eso me doy cuenta que es el nombre, solo le dolía el ala de un omóplato. No pone el lado de un omóplato, el ala lo pone como si fuera un pájaro. Es una metaforización por sinestesia. Por mal asentamiento en ella de uno de los esfuerzos de la maleta, no parece un hombre con mucha experiencia en carga. Y sigue Ricardo Reis, se los leo porque es muy interesante cómo lo maneja todo este capítulo. Ricardo Reis se sienta en una silla, pasa los ojos alrededor, aquí es donde va a vivir no sabe cuántos días, tal vez acabe alquilando casa e instalando un consultorio, tal vez vuelva a Brasil, por ahora bastará el hotel. ¿Se acuerdan cuando yo les dije la intriga en la clase pasada que puede haber un narrador dudoso? Acá tenemos un protagonista dudoso que lo hace más rico, porque no sabemos, queremos seguir leyendo por qué este hombre está que no sabe si pone un consultorio en Lisboa, si se vuelve a Brasil, queremos saber qué es lo que está ocurriendo. Más allá de los visillos, las ventanas habían cobrado una luminosidad repentina. Son los faroles de la calle, tan tarde ya. Esto que él pone es otra técnica, no había pensado hablar de esto, pero viene bien aclararlo. Es una técnica que se usa tanto en poesía expresionista
como en este tipo de narradores muy bien, estar todo el tiempo enlazando el afuera y el adentro, porque el afuera es el que le permite marcar la hora y cómo está el día y el clima. Más allá de los visillos, las ventanas habían cobrado una luminosidad repentina. Son los faroles de la calle. Tan tarde ya. Se acabó el día. Lo que de él queda está lejos, en el mar. Mire, nunca me hace perder el hilo del tono que viene llevando desde el inicio, que está hablando del mar, o muy cerca del mar. Y va huyendo. Hace aún muy pocas horas navegaba Ricardo Reis por aquellas aguas, ahora el horizonte está donde su brazo alcanza, paredes, muebles que reflejan la luz como un espejo negro, y en vez del latido profundo de las máquinas de vapor, oye el susurro, el murmullo de la ciudad, 600.000 personas suspirando, gritando lejos, ahora unos pasos cautelosos en el corredor, una voz de mujer que dice, ya voy. Debe ser la criada. Bueno, y ahí introduce otro personaje secundario. Pero miren toda la riqueza en 2 paginitas inocentes, todo lo que me dice. Incluso esto que les decía yo que hay que saber de datos reales, él habla de 600.000 personas suspirando. O sea que se tomó el trabajo de tener el número de la gente que vive en Lisboa. Y lo tira como un datito así y le da una riqueza y un anclaje muy efectivo a este pequeño trozo de lo que está haciendo. O sea, no se permite nunca quedar solo en la metaforización, en lo que piensa el personaje, en la intriga, sino que me va poniendo mojones para que yo me dé cuenta cuál es el entorno, dónde está parado ese personaje, para que no pierda de vista nunca. Y para más riqueza me lo abre entre lo exterior y lo interior. Eso le da una movilidad al texto. Miren todo lo que descubrimos en 2 paginitas. A prestar atención, yo no digo que escribamos flágica porque es complejo, pero sí puedo tomar algunos ítems. Ahora les voy a leer de otra autora, que es Marcela Serrano, porque me propuse siempre traer de mujeres escritoras también. De Marcela Serrano, Nosotras que nos queremos tanto, lo hemos visto en otra oportunidad de este curso. Trato de mantener los mismos libros para que ustedes en algún momento se pongan a leer y lo descubran junto con lo que yo les leo. Este empieza el personaje de primera página, es otra manera, ¿eh? Dicen que estoy enferma. María, ¿cuál es el nombre del libro? Se llama Nosotras que nos queremos tanto. Ah, ya, sí lo vi. De Marcela Serrano. Dicen que estoy enferma, punto y aparte. ¿Por qué hizo esa frase, esa oración tan cortita y me la dejó ahí? Fíjense en que se ve bien el espacio. Porque quiere que me detenga en eso. Me tira el nudo, el conflicto en principio. Empieza in media res, por el conflicto mismo. ¿Está? Eso se llama empezar en un punto crucial. No sé muy bien por qué estoy en esta clínica. Me trajo Magda aquella noche pensando que había intentado suicidarme. Es fuerte empezar con esto. Yo tengo un personaje que habla en primera y habla de sí misma y habla que ha tenido un intento de suicidio. Pero como es un personaje perturbado, no pone que ya está segura de eso. La otra dice que yo intenté suicidarme. No soy yo, es alguien que me refiere. Traté de explicarle al día siguiente que no era mi intención. Magda no entiende que yo solo estaba cansada, por eso perdí el conocimiento. Igual podría haberme llevado a un hospital cualquiera, pero no me creen. Dicen de nuevo, ese chascarrillo en que se apoya esa repetición. ¿Por qué? Los otros son lo que dicen, no es que yo lo tenga asumido. ¿Está? O sea, esa utilización del dubitativo está muy bien porque me va
a presentar un personaje conflictuado. O sea, primero la autora tuvo que tener en claro, quiero hablar de un personaje conflictuado, de alguien que está mal de los nervios. Entonces, ¿cómo la presento? La presento dubitativa, ese es el tono. ¿Desde qué enfoque? ¿Dónde lo voy a enfocar? Voy a enfocar desde la clínica, el lugar. ¿Se dan cuenta todo lo que se piensa antes de largar un primer párrafo? O sea, todo lo que normalmente no hacemos, generalmente nos vamos al papel y entramos a escribir, pero primero lo tengo que pensar. El trabajo de novela es racional, es mucho más racional que cuando estoy hablando de emociones como voy a hacer en un poema, a pesar de que el poema también requiere de técnica, pero lo tengo que pensar mucho más. Sigo. Dice, pero no me creen, dicen de nuevo ese dicen que usó al principio en la primera oración, dicen que la mezcla de tranquilizantes y alcohol puede ser letal, y que yo lo sabía. Punto y aparte. Estoy bien aquí. Todo es muy gris y se entona conmigo misma. Las mujeres de las otras piezas, las divisé hoy en la mañana, están peor que yo. Una lloraba, otra vomitaba. Vi brazos y piernas colgando de las camas y me pregunté si no estarían muertas. Al menos las piezas y sábanas están limpias. Empieza a hablar del entorno, a registrar el entorno. Este entorno de la que ella habla seguramente tuvo que ir a un psiquiátrico para poder relevar cómo se ve un psiquiátrico. No todo es invento. Tengo que haber visto o en películas o personalmente, lo recomendable es ir y husmear un poco el lugar. Al menos las piezas y sábanas están limpias. Por el tipo de vegetación que diviso, sospecho que estamos cerca de la cordillera, en la parte alta de la ciudad. Ni siquiera he preguntado ni me importa. Tuve una sola confrontación con la enfermera. Trató de quitarme los cigarrillos. Fíjense en que la acción que ella pone acá de los cigarrillos es muy coherente con alguien que está desquiciado. O toma droga o toma cigarrillo. O sea, lo pensó muy bien. Esto que le digo, que los elementos que tienen que ver con ese entorno y que ponemos en acción, tienen que ser coherentes con la personalidad del protagonista. Aquella cajetilla que imploré a Magda, que virtualmente arranqué de su cartera, eso no se lo acepté y le dije claramente que me iría de inmediato si me la confiscaba. Lo raro es que me hizo caso. Si trata con psicóticos debe estar habituada a la agresividad. O sea, ahí pone cuál es la enfermedad de ella. Pero no la pone, soy una psicótica, soy agresiva, no la pone en primera persona. Pone que si alguien trata con psicótico, como si fuera una información tangencial, tiene que acostumbrarse a esa agresividad. O sea, está diciendo yo soy agresiva. Le puse la misma voz de mando que usaba mi madre con los inquilinos y surtió efecto. No me dejarán sin fumar, es para lo único que me queda voluntad. He pasado todo el día sola en esta pieza, oscurece y se siente la desolación, pero me da lo mismo. Quiero tanto descansar. Sería bonito que el médico diagnosticara una cura de sueño. Se lo pediré, quizás acceda. Y podría despertar en las mellizas, que lo pone con mayúscula, por lo tanto pensamos que es una estancia, algo así, una casa, y decir como Scarlett O'Hara, o sea, lo de que el viento se llevó, ahí pone una intertextualidad, mañana es otro día. La frase encomillada. Ahí me pone incluso con esa elección de Scarlett O'Hara, me pone que es una romanticona en el fondo. Alguien que recuerda la frase es una mujer evidentemente grande para haberse enamorado de lo que el viento se llevó. O sea, me dice un montón de cosas y no me dice nada. En el otro capítulo empieza, esa no es mi voz, es la voz de María. Yo me llamo Ana, soy la mayor. Es la razón que inventé para contar estas historias. Arreglo la casa, tengo el lago al frente, pareciera estar en una isla, aunque en realidad es una península, pero la idea de isla me seduce. Tan solo puedo acceder al pueblo por agua.
hay un bote a remo en el pequeño muelle. Bueno, ahí introduce otro personaje y lo introduce derecho. Pero también lo introduce con una intriga. No lo pone directo. Esa no es mi voz. Punto y seguido, es la voz de María. Y pone punto y aparte, yo me llamo Ana. Y yo, con otro punto y aparte, soy la mayor. Es la razón que inventé para contar estas historias. Miren qué linda manera intrigante de meter un personaje. Porque no va a ser una historia con muchos ribetes, va a ser una historia familiar, de familias fracturadas, de familias al sur de Chile, por lo que va contando después nos damos cuenta, que están ubicadas al sur de Chile, y que de una de esas mujeres tiene conflictos que tenemos todos de mujeres grandes llevados al extremo. Pero vayan leyendo cómo se van introduciendo, no de una manera tradicional. Les leo otro pedacito y vamos a pasar a otro texto. Pero la idea de la isla me seduce. Tan solo puedo acceder al pueblo por agua. Hay un bote a remo en el pequeño muelle de la casa, pero lo uso poco. Mire cómo elige elementos para contar. No cuenta todos los elementos. Elementos que después van a tener su razón de ser. Prefiero la lancha a motor que va al pueblo recorriendo todas las casas grandes de la orilla una vez al día. La maneja Manuel, otro personaje secundario. Es pescador y gran conocedor de la zona. Ser su amiga es clave. Vamos a ver por qué ser su amiga es clave. De ello depende recibir un telegrama a tiempo o comer salmón en vez de merluza. Él está tan entusiasmado como yo por la llegada de mis amigas. No sabe que además de entusiasmo, siento un poco de miedo. Han pasado tantas cosas. Miren, en ese han pasado tantas cosas comienza la intriga. En una sola frase. Esto que les dije también en otras clases que tuvimos, cómo ir dosificando la intriga, para que no me suelten el texto. Ya nos hemos puesto de acuerdo. Me llevará en lancha hasta el pueblo donde tengo la camioneta y de allí manejaré al aeropuerto de Puerto Montt a recogerlas. Calculo que estaremos de vuelta a la hora de la comida. Todo está listo. Carmen, que vive a 100 metros y cuida de esta casa en invierno, ayudándome a mí en el verano, ha amasado el pan y hecho quesillo. Un par de gallinas ya se han asado en el horno a leña. El vino, como siempre, es abundante. Seguramente María traerá whisky desde Santiago. O sea, cuando ella habla ya de que es la voz de María, quiere decir que ya está en la casa. La está acompañando. Ella habla, ahora vuelve para atrás antes que llegue María. Seguramente María traerá whisky desde Santiago. Eso me gusta. Y bueno, y describe todo eso y después va describiendo que las conversaciones con esta amiga que pone allá arriba, que nos va a llamar la atención, porque pone, esa no es mi voz, es la voz de María. ¿Por qué la destaca? Porque después, más adelante, ella quiere que nosotros nos fijemos en lo que va diciendo María, que va a ir develando todas estas cosas que han pasado. ¿Está? En alguna parte, cuando avanza, pone, mirá, esta es la casa, y aquí estoy yo. Tengo 52 años, un marido estudioso, profesor eterno de la universidad que decidió tardíamente irse a doctorar a Alemania, siempre en el área de letras, y hoy pasará frío en Heidelberg, mientras yo gozo de este esperado veraneo. Tengo 3 hijos, 2 hombres y una mujer. También tengo 3 nietos. Fui profesora por muchos años y mi tema fue siempre la literatura. Me casé muy joven y aún amo a mi marido. Soy monógamo de contextura y establezco relaciones casi maternales con los hombres. Nunca he sido rica, intuyo que ya no lo seré. Hoy vivo acomodadamente, aunque mi infancia fue más bien difícil. También lo fueron los primeros años de mi matrimonio. La suma de 2 profesores no da para enriquecerse, como ustedes saben, pero aún así me di ciertos lujos, como por ejemplo, sacar un Master of Art en Estados Unidos,
ya casada y madre de familia. Isabel me lo ha preguntado tantas veces, ¿cómo dejé a los niños por un año? Pues lo hice y sobreviví. Vengo de la clase media, aquella que podría llamarse media, o sea, ahí. Ni un atisbo que llevara a confusiones, poca apariencia y mucha austeridad. Funciono bien en condiciones difíciles. Será porque nada me ha sido fácil. No tengo ningún drama de esos novelescos a mis espaldas. Mirada desde afuera, mi vida podría parecer gris, pero no lo es. Estoy siempre atenta. No seré una vieja petrificada y hoy escribo porque aún a mi edad quiero aceptar todo nuevo desafío. Por nada del mundo me congelaré a retosar en lo que ya formé o hice. Me interesan miles de cosas. Quizás la literatura y este raro fenómeno de mi género son las que más. No soy bonita ni fea, ni alta ni baja, ni gorda ni flaca, ni muy oscura ni muy clara. Mi apariencia tiene directa relación con mi ser profundo, ni estridente ni invisible. Una suerte de equilibrio fluye en mí. María diría que eso es terriblemente aburrido. Espero que el tiempo le diga a ella lo contrario. Mi gran conquista es la serenidad, y eso me resulta bastante. Trae a su descripción también como la ven las otras amigas. Esta es Ana, que se autodescribe muy profundamente y que me pone de entrada el tono que va a tener esta novela, que es contar la vida de una señora de clase media sin demasiados relieves, pero a medida que se va abriendo y abriendo aparecen conflictos, conflictos que tiene la gente de clase media. Quizás se me podría acusar de ser más bien espectadora que gestora de los acontecimientos. Mi defensa consistiría en que los reales gestores son muy pocos y que la capacidad de observar, ni siquiera de analizar, estaba muy mermada hoy en día cuando todos quieren ser protagonistas. Yo no soy protagonista de estas páginas, si es que existe claramente alguna. Aquí solo hay mujeres, cualquiera de ellas. Somos tan parecidas todas, es tanto lo que nos hermana. Podríamos decir que no cuento una, dos o tres historias, pero que da lo mismo. En el fondo tenemos todas, más o menos, la misma historia para contar. Ahí me va a tirar sobre la novela la ideología que ella tiene sobre el género femenino y sobre esto de tomar estos personajes femeninos para contar. ¿Se entiende? O sea, no hay que tener tampoco miedo de descubrir qué intencionalidad tengo con la novela. O sea, bueno, y ahí es muy atractiva esta novela, va a ir desarrollando. La otra que traje hoy para ver lo de los protagonistas que voy eligiendo, es El nombre de la rosa de Umberto Eco, que es una novela más de corte género policial y de intriga, muy conocida, por eso vamos a aprovechar a leer un poquito de esto también, porque para que vemos cómo él va desarrollando toda su novela, bueno, el entramado, como toda la trama es muy compleja, está llena de enigmas para llevarlos a descubrir los crímenes que se producen adentro de este monasterio. Es muy pesada la cantidad de información y demás que me da. Él tiene la agudeza de no confundirnos con los inicios de cada capítulo. Entonces, ¿qué hace? Pone arriba primer día, debajo en italiano prima, y pone incluso como un acápite que tiene que ver también, yo creo que lo ha tomado del Quijote de la Mancha, donde pone esos títulos tan largos, o subtítulos. Cervantes dice así: donde se llega al pie de la abadía y Guillermo da pruebas de gran agudeza. Si ustedes escuchan este fraseo, es muy del Quijote de la Mancha. ¿Está? Aunque el autor es italiano, Umberto Eco. Primer día, debajo prima, donde se llega al pie de la abadía y Guillermo da pruebas de gran agudeza. O sea, para que no nos perdamos. Y empieza así: era una hermosa mañana de finales de noviembre, durante la noche había nevado un poco, pero la fresca capa que cubría el suelo no superaba los 3 dedos de espesor. A oscura enseguida, después de laudes, habíamos oído misa en una aldea del valle. Los laudes son los cantos, no es rezo, es un canto que se hace de tipo gregoriano. Luego, al despuntar el sol, nos habíamos puesto en camino hacia las montañas.
La característica que tienen los laudes, que es muy curiosa, es que la hacen los varones. O sea, son todos monjes varones los que cantan los laudes. Mientras trepábamos por la abrupta vereda que serpenteaba alrededor del monte, vi la abadía. No me impresionó la muralla que la rodeaba, similar a otras que había visto en todo el mundo cristiano, sino la mole de lo que después supe que era el edificio. Se trataba de una construcción octogonal que de lejos parecía un tetrágono, figura perfectísima que expresa la solidez e invulnerabilidad de la ciudad de Dios, cuyos lados meridionales se erguían sobre la meseta de la abadía, mientras que los septentrionales parecían surgir de las mismas faldas de la montaña, arraigando en ella y alzándose como un despeñadero. Quiero decir que algunas partes, mirando desde abajo, la roca parecía prolongarse hacia el cielo, sin cambio de color ni de materia, y convertirse a cierta altura en Burchet y Torreón, obra de gigantes habituados a tratar tanto con la tierra como con el cielo. 3 órdenes de ventana expresaban el ritmo ternario de la elevación, de modo de lo que era físicamente cuadrado en la tierra era espiritualmente triangular en el cielo. Al acercarse más se advertía que en cada ángulo la forma cuadrangular engendraba un torreón hectagonal, 5 de cuyos lados asomaban hacia afuera, o sea que 4 de los 8 lados del octógono mayor engendraba 4 octágonos menores, bueno, y así seguía. ¿Qué quiere decir esto? Es una descripción absolutamente minuciosa, absolutamente de un tono de novela medieval. ¿Él por qué elige este tono como autor, como narrador? Y despliega una cantidad de información espectacular, porque es tal cual, hasta pone un plano después sobre lo que es la abadía, que seguramente es de una abadía real, lo ha tomado de una abadía real. Porque todo el tono de la novela va a ser de esta época medieval, que solo ahí se podía estar encerrado dentro de una abadía y se podía tener esa creencia y esa cerrazón de que había información que solo lo manejaban los monjes, que eran los que tenían la capacidad de escribir y de hacer dibujos y de hacer cuestiones que eran muy, en la época que todavía no estaba casi en imprenta. O sea, los libros se hacían a mano. Estamos hablando de esa zona. Después de un rato, él dice, por suerte mañana, bueno, habla de la mañana y todo. Sin embargo, no diré que me produjo, ahí se empieza a introducir él como narrador protagonista, que me produjo sentimientos de júbilo, me sentía amedrentado, preso de una vaga inquietud. Dios sabe que no eran fantasmas de mi ánimo inexperto y que interpreté correctamente inequívocos presagios inscriptos en la piedra el día en que los gigantes la modelaran, antes de que la ilusa voluntad de los monjes se atreviese a consagrarlo a la custodia de la palabra divina. O sea, él se sale de lo religioso y empieza a hablar de lo mítico. Toda esta novela va a ir rozando lo mítico todo el tiempo. Mientras nuestros mulos subían trabajosamente por los últimos repliegues de la montaña, allí donde el camino principal se ramificaba formando un trivio con 2 senderos laterales, mi maestro se detuvo un momento y miró hacia un lado y hacia otro del camino. Miró el camino y por encima de este los pinos de hojas perennes que en aquel corto tramo formaban un techo natural blanqueado por la nieve. Rica abadía, dijo. Al abad le gusta tener un buen aspecto en las ocasiones públicas. Acostumbrado a oírle decir las cosas más extrañas, nada le pregunté. También porque después escuchamos ruidos y en un recodo surgió un grupo agitado de monjes y servidores. Al vernos, uno de ellos vino a nuestro encuentro diciendo con gran cortesía: Bienvenido, señor. No os asombréis, imagino quién sois, porque nos han avisado de vuestra visita. Yo soy Remigio Davarich, el sillerero del monasterio. Si sois como creo, Fray Guillermo de Baskerville, habrá que avisar al abad. Tú ordenó a uno del grupo, sube a avisar que nuestro visitante está por entrar en el recinto. Miren todo en 15 renglones lo que observo.
El que está hablando no es el protagonista principal, es el ayudante del protagonista principal. Por eso allá arriba dice, si yo me confundo porque soy inexperto, no creo que mi presagio esté confundido. O sea, porque era raro que el experto dijera que estaba confundido. Y después con un pequeño espacio se introduce esta voz de este ayudante que habla de los mulos que lleva, y a través de él vemos cómo es el principal, porque nos dice que tiene a veces palabras que son insólitas. Dice, no me asombra, a ver, Rica Badía dijo, el abad le gusta tener un buen aspecto en las ocasiones públicas, acostumbrado a oírle decir las cosas más extrañas, o sea, a través de este ayudante vemos al personaje principal, lo empezamos a vislumbrar. Y para introducirlo en forma con nombre y apellido, lo pone en un diálogo de alguien que lo va a recibir. No lo pone ni en el ayudante, que quedaría medio extraño que dijera, se llama fulano de tal. Sería una manera muy prosaica, muy que ya todo el mundo lo ha hecho, introducirlo de esa manera. Entonces, ¿cómo lo introduce? A través de personajes bien secundarios que vienen a recibirlo. Y sabemos que hay un abad, que es el que dirige. Y después dice, ¿cuándo lo...? Espere que les digo. Os lo agradezco, señor sillero, respondió cordialmente mi maestro. O sea, se sigue viendo a través del enfoque del ayudante. Y aprecio más vuestra cortesía, porque para saludarme habéis interrumpido la persecución. Pero no tentáis al caballo, ha pasado por aquí y ha tomado el sendero de la derecha. No podréis muy lejos, porque al llegar al esterco, ¿dónde lo habéis visto? Preguntó. Y ahí me entero cómo se llama el ayudante, se llama Atzo. Pero lo vemos a través de un diálogo. Dijo Guillermo volviéndose hacia mí con expresión divertida. Pero si buscáis a Brunello, el animal, solo puede estar donde yo os he dicho. El sillero vaciló, miró a Guillermo, después al sendero y por último pregunté, Brunello, ¿cómo sabéis? Vamos, dijo Guillermo, es evidente que estáis buscando a Brunello, el caballo preferido del abad, el mejor corcel de vuestra cuadra, pelo negro, 5 pies de alzada, cola elegante, cascos pequeños y redondos, pero al galope bastante regular, cabeza pequeña, orejas finas, ojos grandes. Se ha ido por la derecha, os digo, y en cualquier caso, apresuraos. Imagínense que este hombre que les aparece de pronto, que no vive en esa abadía, que viene de otro lugar, le tira una información calificada de entrada de cómo es el caballo, cómo se llama y demás, y ya ahí está poniendo en relieve cómo se va a mover este personaje principal. Y la cantidad de inteligencia que tiene y la brillantez de las deducciones. Es lo que me va a habilitar las investigaciones posteriores. Ya desde el inicio me lo presenta con características relevantes, pero no solamente porque diga el ayudante que dijo en una oración cosas extrañas que él dice, sino que me lo pone en relieve sobre, sería sobre un objeto que no es un objeto, sino es un animal, sobre la deducción que hace sobre el animal. Y por la cantidad de gente que lo está buscando y que lo persigue y demás, él deduce que es el caballo del abad, porque si no, no lo estarían buscando con tanta gente dando vuelta ahí alrededor. ¿Se dan cuenta? O sea, qué manera tangencial tiene Umberto Eco de presentar a este personaje.
sin hacerlo para nada aburrido. O sea, sin hacerlo, al contrario, intriga totalmente, porque el sillero lo mira y dice, ¿cómo puede saber que se llama así lo que estamos buscando? ¿Desde dónde sacó? Y ahí enseguida baja el poder de deducción por el cual ha sido contratado para ir a descubrir este crimen. Bueno, quiero escuchar si tienen alguna duda, si ustedes, esto les presenta algún inconveniente, si entendieron todo. Rosaura, ¿cómo vas con esto? ¿Lo estás Gracias, María. captando? Gracias, María. No, es que me parece muy interesante porque es que son tramas que de verdad es decir, se gana la atención, ¿no? Y a mí me ha pasado La con intriga, sí. algunas lecturas que hago, que es tanta la sugerencia de mantenerse en la lectura, es por la intriga, ¿no? Bueno, ¿y en qué va a terminar este? ¿Y en qué va a terminar este otro? Y como que, ¿qué va a pasar? Entonces, eso es como que lo que realmente plega al lector a ese tipo de escritura, ¿no? Que pues por supuesto es a propósito que lo hace, no solamente que sea el estilo, sino que Perdón, es un voy estilo, recortando. sí, que es un estilo también que tiene que ver mucho de pronto con su personalidad. Yo me imagino, Olga, perdón, espéreme un segundito. Olga, fíjate esto. Para ahí. Sí, yo me imagino una conversación personal, por ejemplo, con este autor, con con Eco. Humberto Eco, sí, yo me lo imagino, debe ser un personaje con el cual uno se sienta y puede pasar la noche y el día y no se da cuenta que se fue la luz, ¿no? Me lo imagino un hombre pausado, conversando, enriqueciendo, entreteniendo, pero pues que ese es su eco, ¿no? En fin de cuentas, como que también igual le hace el homenaje al, eco, al apellido, ¿no? Sí, pero sobre todo nosotros tenemos que tener en cuenta que estos autores tan de peso no es digamos, por inspiración espontánea. Trabajan, Claro, trabajan, digamos, arduamente en conseguir esos efectos. Eso que yo claro. les di en la charla anterior, que son los matices de la intriga, o sea, no solo la intriga, sino los matices, las cosas que podemos hacer a través de las preguntas, de las dudas, del ir y venir del personaje, todo eso le da una carnadura muy especial y me permite introducir cosas que si nosotros somos inexpertos, ya les digo, lo hacemos de manera tradicional, pero si somos ya avanzados en esto de escribir, necesitamos darle una vuelta de tuerca. Digamos, Sí, el personaje novelesco yo lo voy a hacer desde la primera aparición hasta el final, pero los rasgos tienen que ser complejos y no tienen que ser introducidos solo por el personaje, pueden ser introducidos aún Marcela Serrano, cuando introduce sus amigas, que va a hablar de amigas comunes, si le queda muy corto el hecho de que una de las protagonistas secundaria se describa a sí mismo, empieza a decir lo que dicen las amigas. Porque fulanita dice tal cosa, aunque a mí me parece que no es así, aunque ella la contradiga, pero ya lo metió. claro, y es que esa primera frase con que entra, pues como que ¡pum! De una vez, me cerró la puerta o me la abrió de golpe, ¿sí? Claro. Es como lo que puede sentir el lector, sí. Sí, sí, y generalmente cuando yo hago, por ejemplo, escribo sobre historias que nos involucran, es muy fácil que caiga en tópicos comunes. Entonces, lo que yo estoy tratando de que ustedes vean, que aunque hagan una crónica o un diario de vida, no necesitan hacerlo de manera tradicional. Por ejemplo, no tengo que usar tópicos del bueno, el malo, el rico, el pobre, tengo que darle matices. Claro. Porque las personas no somos así, no nos podemos poner una etiqueta, no somos genuinamente solo una cosa. Y que esos Claro. datos hablen, esos datos que aporto de manera tangencial o indirecta, hablen de esos matices.
Fíjense en Humberto Eco cuando dice que es insólito las preguntas que hace este personaje principal, el investigador. Y ahí me está diciendo que no va a ser alguien común, pero no me dice, no, es súper inteligente, es brillante. O sea, no cae en esa tonterías que haríamos nosotros, digamos, para describir un personaje. O sea, la brillantez la hace poner en acción a través de O como El Salvador, ¿no? El Salvador, de rodillas, claro, doctor, sin saber que era doctor. Tal vez le parece porque llevaba la gabardina, llevaba las gafas, que era doctor, claro, que es como lo claro. común que pasa Y efectivamente después en encima los se hoteles. permite, miren Saramago lo inteligente que es, que se permite que el Botones le diga doctor, y él sabe porque lo está haciendo la novela, que si le pone doctor, ¿cómo se enteró que es doctor? Porque él no estaba en la recepción, entonces eso le queda como incoherente, como poco creíble. Entonces pone toda una deducción filosófica que la gente humilde suele ser más inteligente que la gente que tiene estudios. O sea que de alguna manera el tipo se enteró. O sea, lo deja ahí como una incógnita, porque no nos dice cómo se enteró. Y como veía que, ¿cómo le va a decir doctor si no lo sabe? Es como, ¿entienden eso? O sea, sabe, narrador y lector, porque está leyendo como lector. Pero en el medio nuestro es muy común eso. Sí, por ejemplo, aquí en el país, en Colombia, es muy común, ¿no? Alguien por halagarlo o por lagartería, como se dice comúnmente en el caso de las clases políticas, a todo se le dice doctor y no sabe que si de verdad es doctor. Puede ser el asistente o puede ser la chica que le lleva el tinto al político, pero quien lo necesita, entonces enseguida doctora. Es muy común. Sí, aquí en esa ¿Se lagartería, dan como cuenta ustedes sabes. de esos tips que son como cositas que uno va encontrando cuando María, lee? muchas gracias por el aporte que me mandaste. Genial, genial. Ahí bueno, es que he estado con una cosa esta semana y no he ido, pero sí lo vi y me pareció genial porque es que como que soy la